Bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión, en nuestra pizarra aprenderemos el origen de la Iglesia Católica. El catolicismo es una de las ramas más antiguas y predominantes del cristianismo. Ha tenido una profunda influencia en la historia de la humanidad desde sus inicios. Actualmente cuenta con 1.390 millones de seguidores en todo el globo terráqueo. Su historia se remonta a los tiempos de Jesucristo y los apóstoles, y ha evolucionado a lo largo de los siglos, enfrentando desafíos, divisiones y reformas que han moldeado su identidad y su impacto en la sociedad. La primera iglesia católica fue la Basílica de San Juan de Letrán, construida en el siglo IV en Roma. ¿Por qué se llama Iglesia Católica? El nombre Iglesia Católica proviene del griego católicos, que significa universal o general. En los primeros tiempos del cristianismo, los seguidores de Jesús eran conocidos por su creencia en la universalidad del mensaje cristiano, es decir, que el cristianismo estaba destinado a todas las personas. Por lo tanto, Iglesia Católica se refiere a la iglesia que se considera universal y que sigue la enseñanza de Cristo a lo largo de todo el mundo, manteniendo la unidad en la fe cristiana. ¿Dónde se inicia el catolicismo? El nacimiento del catolicismo se sitúa en Judea, en el siglo I después de Cristo, con la predicación de Jesús de Nazaret y la posterior difusión de su mensaje por parte de los apóstoles. La figura de Pedro, considerado el primer papa, fue fundamental en el establecimiento de la iglesia primitiva y en la transmisión de las enseñanzas de Cristo. Con el tiempo, la comunidad cristiana se expandió por todo el Imperio Romano, encontrando tanto seguidores como opositores entre la población. Uno de los momentos más trascendentales en la historia temprana del catolicismo fue la conversión del emperador Constantino en el siglo IV, que marcó un punto de inflexión en la relación entre la Iglesia y el Estado romano. A partir de ese momento, el cristianismo fue aceptado y eventualmente adoptado como la religión oficial del imperio, lo que tuvo un impacto significativo en su desarrollo y expansión. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica alcanzó su máximo poder e influencia en Europa, convirtiéndose en una institución clave en todos los aspectos de la vida social y política. Los papas ejercieron un poder temporal considerable, como cabeza principal de todas las iglesias. Sin embargo, la historia del catolicismo también está marcada por divisiones y conflictos internos. El Gran Cisma de Oriente en 1054 separó a la Iglesia Católica de la Iglesia Ortodoxa, creando una brecha que persiste hasta el día de hoy. Además, la Reforma Protestante en el siglo XVI, liderada por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino, cuestionó las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica, dando lugar a una ruptura en la cristiandad occidental. Pero, ¿quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue un teólogo, sacerdote y monje alemán, conocido principalmente por ser uno de los principales impulsores en la Reforma Protestante. Su crítica más famosa fue contra la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Lutero abogaba por una relación directa entre los creyentes y Dios, sin necesidad de la intermediación de la Iglesia o de los sacerdotes, y por la traducción de las Escrituras a lenguas vernáculas para que cualquier persona pudiera leer la Biblia por sí misma. Estas ideas generaron un conflicto con la Iglesia, lo que culminó en su excomunión y en el inicio de una división religiosa que dio lugar al protestante. Lutero también defendió que la salvación se alcanzaba solo por la fe y no por las obras, lo cual era uno de los pilares fundamentales de su teología. Sus enseñanzas influyeron profundamente en la evolución de la Iglesia protestante y en la historia religiosa de esta. ¿Qué es la Contrarreforma? La Contrarreforma, impulsada por la Iglesia Católica en respuesta a la Reforma Protestante, buscó revitalizar y reformar la institución, promoviendo la educación, la evangelización y la lucha contra la corrupción interna. Este periodo de renovación también coincidió con la expansión colonial europea, que llevó al catolicismo a nuevas tierras y poblaciones en América, África y Asia. En la actualidad, su máximo líder es el Papa. Pero, ¿qué papel desempeña el Papa en el catolicismo? El papel y la importancia del Papa en la Iglesia Católica están profundamente entrelazados con la historia, la teología y la misión de la Iglesia. Como sucesor de Pedro, el Papa sirve como el pastor supremo y maestro, guiando a los fieles en asuntos de fe y moral. El papel de gobernanza del Papa asegura la unidad y la continuidad de la Iglesia, mientras que su presencia simbólica
fomenta un sentido de comunión entre los católicos de todo el mundo. La influencia del Papa se extiende más allá de la Iglesia, abordando cuestiones globales y contribuyendo al bien común. En tiempos más recientes, la Iglesia Católica ha enfrentado desafíos significativos, incluyendo escándalos de abuso por parte de miembros del clero, controversias sobre cuestiones éticas y sociales, y la disminución de la práctica religiosa en algunas regiones. Sin embargo, sigue siendo una fuerza importante en la vida de millones de personas en todo el mundo, ofreciendo consuelo espiritual, orientación moral y un sentido de comunidad. En resumen, la historia del catolicismo es una saga épica de fe, sacrificio, conflicto y redención. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha sido testigo de grandes triunfos y tragedias, pero su mensaje de amor, perdón y esperanza sigue resonando en el corazón de aquellos que buscan la verdad y la salvación.